Vamos al libro de Colosenses, si gustan acompañarme, por favor. Colosenses, vamos a ver el capítulo 3. Aquí vamos a ver una instrucción de nuestro Dios. Colosenses 3, vamos a leer del versículo 5 al 9. Estamos viendo la serie Cristo es suficiente. Y en este día toca el tema haced morir lo terrenal. ¿Cuántos queremos hacer morir lo terrenal? Amén, ¿verdad, mis hermanos? Bien, pues vamos a prepararnos porque Dios verdaderamente ya nos ha preparado este mensaje, porque Él quiere un pueblo santo, un pueblo que verdaderamente le siga, un pueblo que verdaderamente le sirva y un pueblo que verdaderamente alabe su nombre. Colosenses 3 del 5 al 9, vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice en este pasaje. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y luego viene una lista. Fíjense bien, mis hermanos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Qué más? Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y luego da otra lista también: enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y luego termina diciendo: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mis hermanos, como cristianos, nosotros ya debiéramos considerarnos muertos e insensibles a todo lo terrenal que hay en nosotros. Y podría venir aquí una pregunta: ¿qué es lo terrenal? Bueno, pues acabamos de ver una lista, ¿verdad?, de lo que dice la palabra. Dice que es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Y así como cuando vemos las ramas secas de un árbol, estas prácticas, mis hermanos, debieran ser asimismo cortadas, arrancadas, desarraigadas de nuestra vida antes de que ellas acaben destruyéndonos. Entonces, como cristianos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues dar muerte al pecado. Ahora, dar muerte al pecado, mis hermanos, fíjense bien, no es que nosotros vayamos a acabar con el pecado de una vez por todas, puesto que eso va a ser pues algo imposible en esta vida. El pecado que anida en nuestro interior, mis hermanos, es como una hiedra de múltiples cabezas que se yergue una y otra vez cuando ya lo creíamos vencido y dominado. Porque muchas veces pensamos nosotros que ya por ser cristianos y por venir a la iglesia, pues ya no vamos a tener pues este tipo de situaciones, ¿verdad?, que se nos pueden presentar en la vida. Entonces el pecado, mis hermanos, que anida en nuestro interior, es como una hiedra de múltiples cabezas que se yergue una y otra vez cuando ya lo creíamos vencido y dominado. Y se le puede cortar el tallo, pero siempre, mis hermanos, va a quedar la raíz. Ahora, fíjate bien, dar muerte al pecado no consiste en afligir el cuerpo con azotes o con privaciones, ¿no? Pues la labor más profunda es que nosotros necesitamos una crucifixión, según lo que dice Gálatas 5:24. Ahorita no lo vamos a leer, nada más anótalo. Y esto no será por mis propias fuerzas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo quiera quitar de mí, no lo voy a poder hacer con mis propias fuerzas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer por el poder del Espíritu que mora en nosotros. Ese poder del Espíritu está a nuestra disposición, mis hermanos. Ahora, fíjate bien,
La práctica de la vida cotidiana en el cristiano es constantemente o continuamente decir no al viejo yo, a ese viejo yo que por naturaleza tiene una inclinación natural hacia el pecado. Pero también, mis hermanos, debiéramos de hacer cada día una decisión, o cada día debiéramos tomar una decisión a conciencia para quitar cualquier cosa que sostenga y alimente estos deseos. Y debemos aprender por ello a depender solamente del poder del Espíritu Santo. Fíjate bien, mi hermano, la ira de Dios, cuando nosotros leemos la ira de Dios en la palabra, esto se está refiriendo precisamente al juicio divino. Ese juicio divino que va a venir un día por este tipo de conducta y que terminará un día con el castigo de la maldad. Por ello, cuando seamos tentados a pecar, mis hermanos, no debemos de olvidar que un día vamos a estar frente a Dios. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tener siempre presente, mis hermanos. No es de que, pues hoy peco y mañana pues también. No, mi hermano, debemos de irnos limpiando y debemos de ir quitando toda contaminación de la carne. Veamos lo que dice Romanos 7:18. Vamos a leer Romanos 7:18. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta porción de la Escritura. Vamos a ver aquí lo que Pablo, el mismo apóstol Pablo, decía acerca de él. Vamos a leer los versículos 18 y luego nos vamos a pasar al versículo 22 y 23. Y dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque según el hombre interior, en el versículo 22, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, ¿a qué, mi hermano? A la ley del pecado que está en mis miembros. Esa otra ley en su cuerpo, como decía Pablo, es la inercia del pecado en sus miembros, como lo dice también Romanos 6:6. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Juntamente con quién? Con Cristo, ¿sí? Para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no sirvamos, mis hermanos, más al pecado. Pero fíjate bien lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5. Dice así: haced morir lo terrenal en vosotros. Y aunque pareciera que hay una contradicción, pues en realidad esto no es una contradicción, porque son dos cosas totalmente distintas. Romanos 6:6, mi hermano, dice que nosotros fuimos liberados del poder del pecado que nos llevaba a la condenación del infierno. Esto es la antigua naturaleza. Mientras que Romanos 8:1, nada más vaya anotando las citas, dice, mi hermano, que no hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Por lo que ya no hay temor del infierno para los nacidos de nuevo. ¿No le das gracias a Dios por ello? Amén, mi hermano, ¿verdad? Pero fíjate bien, hermano, si ya se murió el viejo hombre, ¿cómo entendemos esto de hacer morir lo terrenal en nosotros? Pues con la ley del Espíritu de vida en Cristo es como lo vamos a hacer morir, pero también con la fuerza de Dios. Nosotros por nosotros mismos, mi hermano, nunca vamos a poder lograr nada. Siempre tenemos que depender de Dios para todo, y aún para estas situaciones que se presentan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos los días, mis hermanos, habrá luchas. ¿Contra qué?
contra los apetitos de la carne, y toda la vida se va a batallar con muchas cosas, mi hermano. ¿Cómo qué cosas se van a batallar? Pues se va a batallar con el orgullo, se va a batallar con los celos, se va a batallar con la envidia, se va a batallar con la codicia, se va a batallar con la mentira, y etcétera, etcétera, etcétera. Romanos 8:22, si gustan acompañarme. Romanos 8:22, vamos a ver lo que dice la palabra en esta porción de la Escritura. Romanos 8:22. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿De qué está hablando aquí, mi hermano? Pues fíjate bien, al igual que la creación, nuestro cuerpo gime hasta el día de su redención. Hay un clamor de nuestra nueva criatura, mi hermano, para que al final nosotros alcancemos la redención total. La redención total, que es la transformación total de nuestro cuerpo, y que se llevará a cabo ¿cuándo? Cuando Cristo venga o cuando seamos llamados a su presencia y Él nos resucite a cada uno de nosotros. Colosenses dice pues, mi hermano, haced morir lo terrenal en vosotros. Y hacer morir es una frase que se traduce del griego necró, de donde viene la palabra necropsia, y significa matar y significa llevar a la muerte. Pero ¿cómo es que nosotros debemos matar si un muerto se supone que ya no hace nada? ¿Cómo es entonces esto de hacer morir la carne? ¿Cómo es? Fíjense bien. La respuesta sería la siguiente: que nosotros sometamos la carne, o sea, la mente carnal y sus apetitos, al dominio de nuestra nueva naturaleza. El poder del hombre interior, mi hermano, que tenemos ahora con el Espíritu Santo, ese poder es el que debe dominar al día de hoy en nuestras vidas. Y tenemos que hacer morir las obras de la carne, ¿cómo? Sometiéndolas a la nueva naturaleza, mi hermano. Por eso es que nosotros debemos de fortalecernos en el hombre interior, como lo dijo el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo es que se debilita a un perro que es agresivo? Bueno, pues solamente déjale de dar de comer y déjale de dar de beber. Y así es como lo vas a debilitar. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a debilitar a ese viejo hombre? Pues así es como podremos someter también los pecados de la carne, hermanos, dejándole de dar de comer y alimentando más el espíritu y fortaleciéndolo a diario. ¿Tú cómo lo fortaleces, mi hermano? ¿Tú cómo lo fortaleces? ¿Sabías que solamente lo podemos fortalecer a través de una comunión diaria con Dios y a través del estudio de su palabra? Porque esa palabra que Dios nos habla a diario es tan necesaria para que nuestro hombre interior se vaya fortaleciendo en la voluntad de Dios. Y así es como se va a manifestar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para dejar de lado los apetitos de la carne. Los cristianos, mis hermanos, somos nuevas criaturas en nuestro interior, pero vivimos en cuerpos viejos. O sea, refiriéndome a la antigua naturaleza, no crean que estoy diciéndolo por otra cosa, ¿no? Ahora fíjense bien, estos cuerpos, ¿a qué están acostumbrados estos cuerpos viejos? Pues precisamente están acostumbrados al pecado. Y hay una inercia que debemos de sujetar con el poder de Dios que mora en el hombre interior. ¿Por qué? Porque la carne, mi hermano, nunca se va a saciar, como los ojos nunca se sacian. Así como el rico tampoco se sacia y cada día quiere más riquezas.
Vamos a ver lo que dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para quién va dirigida esta palabra? Bueno, pues al principio lo dice. Así que, hermanos. Entonces se está dirigiendo a la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Qué es lo que impide, mis hermanos, que nosotros conozcamos la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que impide? Pues la carne. La carne es lo que impide que nosotros conozcamos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Y déjate llevar por los celos, déjate llevar por la envidia, déjate llevar por la vanagloria, por la fama, por el amor al dinero, y nunca podrás con eso, nunca podrás conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Dios lo tienes que tener siempre en primer lugar, mi hermano. No puedes desviar tus pensamientos ni tu corazón a cosas vanas. ¿Por qué vanas? Porque si ustedes vieron, toda esta lista tiene que ver con cosas terrenales. Por eso es que nuestra vista debe estar en las cosas eternas, en las celestiales, para que nosotros nos fortalezcamos y por medio de ese poder que emana de nosotros por el Espíritu de Dios, podamos vencer las obras de la carne. Dios, mis hermanos, tiene planes buenos, tiene planes agradables y perfectos para sus hijos. Y Él quiere transformarnos en un pueblo que verdaderamente tenga una mente renovada, vivos para honrarle y vivos para obedecerle. Y debido a que Él solo quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos vida nueva, deberíamos ofrecernos con gozo a nuestro Dios, en sacrificio vivo, mis hermanos, para su servicio y para honrarle a Él. Si nosotros nunca olvidamos lo que Dios hizo por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sabes una cosa? La vas a llevar de gane. Vas a seguir avanzando y vas a seguir venciendo todo aquello que debes de vencer para que tú puedas verdaderamente ser un hijo que honre a Dios. Debemos de cortar, mis hermanos, con los lazos que nos están atando a los malos hábitos de la carne. Por ello, Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como en sacrificio vivo. La fornicación, mis hermanos, vamos a entrar aquí ya a un tema más profundo. La fornicación se refiere, según el listado que vimos al principio, se refiere a todo lo que es sexualidad fuera del matrimonio. Y se refiere también a la perversión. Vamos a ver lo que dice Hechos 15:20 para entrar ya de lleno a este estudio. Hechos 15:20. Apúntenlo y escuchen. Dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí estaba un pueblo recibiendo una instrucción. La instrucción era, mis hermanos, para los gentiles. En el libro de los Hechos, en el Concilio de Jerusalén, los gentiles no fueron instruidos
no tanto para que guardaran la ley, sino más bien, como dice aquí en Hechos 15:20, para que se abstuvieran ¿de qué? De fornicación. ¿Y por qué les dijo eso Pablo a los corintios? Porque los corintios practicaban los ritos paganos que incluían la inmoralidad sexual. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. Todo esto que vamos a estar leyendo, mis hermanos, es una instrucción para el pueblo de Dios. 1 Corintios 6:18 dice: huid. Esta palabra es clave. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo está diciendo: huid de la fornicación. Y esa palabra de fornicación, ¿en qué es lo que incluye, mi hermano? Fíjate bien, incluye adulterio, incluye homosexualidad y todo lo que es pecado de tipo sexual, como toda relación fuera del matrimonio. Pablo estaba reprobando la conducta de los corintios. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, en la iglesia de Corinto había un muchacho que se había metido ¿con quién? Con su madrastra. Y los líderes, ¿qué habían hecho? No hicieron nada. Y por eso Pablo lo que hizo fue mandar a este muchacho fuera de la iglesia. Esta enseñanza, mi hermano, acerca del pecado sexual y la prostitución fue importante especialmente para la iglesia de Corinto, porque el templo de la diosa Afrodita estaba en esa ciudad. Y allí, mis hermanos, se empleaba a más de 1,000 prostitutas como sacerdotisas. Y el sexo formaba parte del ritual de adoración. Por ello, Pablo, mis hermanos, es claro al decir que los cristianos deben apartarse del pecado sexual. Y aunque en estos días, pues la gente ya lo ve muy normal, ¿no? Ya para la gente del día de hoy, que ya no existe el matrimonio. ¿Existen las relaciones? Sí, pero las relaciones que están fuera del orden de Dios. ¿Y qué decir de los otros tipos de relaciones, de hombre con hombre y mujer con mujer? Por eso, aunque en estos días sea aceptable y popular en nuestros tiempos y en nuestra cultura, nosotros debemos de mantenernos firmes como hijos de Dios a lo que Él nos dice. Amén, mi hermano. ¿Y qué te van a decir? Ay, es que tú estás viviendo en la época pasada. Ya lo de hoy es vivir así. Me junto y si a los 3 días no pasa nada, pues ahí nos vemos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Vamos a ver lo que dice. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra: pues la voluntad de Dios, fíjense bien, ¿la voluntad de quién? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Vuestra santificación, ¿sí? Que os apartéis ¿de qué? De la fornicación. Aquí dice que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos cada día más y que nos apartemos de la fornicación. Esta palabra fornicación viene del griego porneia, de donde proviene la palabra pornografía. Y todo tipo de sexualidad fuera del matrimonio, mi hermano, está reprobada por Dios. Por eso Dios nos advierte, pero a la vez también nos instruye
para que nosotros no caigamos en este tipo de pecados. Cuando hay una relación sexual, mi hermano, no solamente, fíjense bien, esto es muy importante, no solamente hay una unión de cuerpos, sino que también hay una unión espiritual. Por eso las prostitutas, las que se dedican a eso, están llenas de demonios. Y cuando un hombre va y le paga a una prostituta, y escucha bien esto, o a un prostituto, porque ya no es exclusivo de las mujeres, y tienen relaciones, pues hay una transmisión de todo, mis hermanos. Por eso los cristianos que vivieron una vida disipada en el mundo antes de ser cristianos, vienen a Cristo y tienen muchos problemas. Y esto puede ser el origen de una serie de trastornos psicológicos, físicos, espirituales, y esos cristianos se la pueden llegar a ver más difícil aún. Pero ¿sabes una cosa? Hay buenas nuevas, porque la Biblia dice que podemos vencer eso. Ahora, la impureza, mi hermano, viene del griego akatarsia, de donde se deriva la palabra catarsis, que significa limpieza y pureza. La palabra catarsis significa limpieza y pureza, pero la letra A de acatarsia quiere decir que hay una ausencia tanto de limpieza como de pureza. Entonces, acatarsia se refiere, mis hermanos, a los malos pensamientos y se refiere a las malas intenciones de nuestra mente y que va relacionado con la inmoralidad sexual. Y decimos nuevamente, hagan morir los malos pensamientos, las impurezas y las malas intenciones de la mente que nos ocupan estar pensando en inmoralidades sexuales. Vamos a ver lo que dice Mateo 5:28. Mateo 5:28. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo, fíjense bien, mi hermano, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. La palabra clave aquí, mis hermanos, es para codiciarla. Porque pues nosotros no podemos dejar de ver a las mujeres, ¿cierto o no? Pero el mirarlas para codiciarlas hace mucha diferencia, mi hermano. Hay partes en la Biblia donde corazón y mente son sinónimos. Y hay partes donde corazón y espíritu también son sinónimos. Por eso cuando Cristo dijo, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, allí la analogía es de la mente. ¿Por qué? Porque en la mente, mi hermano, es donde se origina todo esto. Y ahí es donde salen los adulterios y se origina también todo lo demás. Las fornicaciones, los robos, las mentiras. Fíjense bien, alguien, o mejor dicho, un robo no se lleva a cabo porque alguien de repente caminando por la calle, pues se le ocurre robar, ¿no? De repente voy yo por la calle y, pues ¿qué hago? Voy a robar. No es así, ¿verdad, mi hermano? ¿Por qué? Porque esa persona roba porque ya anteriormente ya lo traía en su mente. Y lo lleva a cabo de manera anticipada porque ya lo estaba pensando y ya lo estaba planeando. ¿Y qué creen? Así también pasa lo mismo con el adulterio.
lo estás pensando y lo estás planeando. La ley del Antiguo Testamento, mi hermano, dice que no se puede tener relaciones sexuales con otra mujer que no sea su cónyuge, según Éxodo 20:14. Pero Jesús dijo que el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona es adulterio mental y es pecado. Jesús precisamente fue quien enfatizó esto, que si el acto es equivocado, también lo es la intención. Y el único que resistió la tentación, ¿quién creen que fue? Pues nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si tú quieres tener un ejemplo de alguien que verdaderamente sea perfecto, voltea a ver a Cristo. Y por eso Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Porque sabía lo que cada uno de nosotros traíamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, fíjate bien, la conducta pecaminosa, mi hermano, se origina ¿en dónde? En la mente. Porque si también fue la tentación a Cristo en la mente, pues es ahí a donde apelaba Satanás, a la mente de Cristo. La palabra dice que fue llevado en el espíritu al desierto, ¿sí o no? Pero eso, mi hermanos, es algo simbólico, pues fue en la mente donde el Señor Jesús fue tentado. Qué interesante, ¿no? Los pensamientos, mis hermanos, sometidos a Dios, ¿qué es lo que van a producir? Pues van a producir una conducta limpia. ¿Ser tentados es pecado? Pregunto. Pues no. Porque si fuera pecado el ser tentado, entonces nuestro Señor Jesucristo también pecó porque también fue tentado. Ahora, el asunto, mi hermano, no es la tentación, sino más bien es cómo es que vamos a reaccionar nosotros ante la tentación. Filipenses 4:8, vamos a ver lo que dice la palabra. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que dice, en esto pensad. Nosotros antes, en la vida pasada, vivíamos en la vanidad de nuestra mente. Y estábamos acostumbrados a pensar exactamente todo lo que el mundo piensa. Por eso dice que los designios de la carne o los de la mente carnal son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y esto habla precisamente de la naturaleza caída del hombre, mis hermanos. Ahora, si somos nuevas criaturas en Dios, pues tenemos que ir transformándonos y renovándonos por medio de la renovación de nuestra mente, y esto está hablando de nuestro entendimiento, según Romanos 12:2. Antes traíamos en la mente todo lo impuro, como groserías, como insultos, como agresiones. Y si se nos cerraba alguien, pues ¿qué te traes? Pues ¿qué te traes tú? O si te empujaban en el metro, órale, hazte para allá. No, pues hazte para allá tú. Incluso, mis hermanos, ¿qué hacíamos antes? Admirábamos cantantes mundanos y cristianos. Pues así era la carne en nosotros. Eso es la carne, mis hermanos. Por eso la mente la debemos de ocupar ahora en otras cosas. Pero va a haber siempre, mi hermano, una lucha.
Va a haber siempre una lucha porque tenemos que educar a la mente para poder tener nosotros una transformación. Pensamientos puros, conducta limpia. Eso es lo que está enseñando precisamente el apóstol Pablo. Que nosotros tengamos esa conducta limpia, esos pensamientos puros, eso que agrade a Dios. Las pasiones desordenadas es una palabra que viene del griego patos y significa sexualidad sin control. Los malos deseos significan pensamientos de índole sexual. Y por ello, mis hermanos, debemos de saber que dos de los pecados más comunes en el ser humano son la inmoralidad sexual y la idolatría. Y todo gira alrededor de eso. Basta ver, mis hermanos, los programas que el día de hoy pasan en la televisión. Basta ver La Rosa de Guadalupe. Bueno, si queremos tener una relación, mis hermanos, pues primero debemos de tenerla con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Y debemos hacer que su palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y actúe en nosotros los creyentes para de esa manera estar fuertes en el Espíritu. Ahora vamos a ver lo que es la avaricia. La avaricia, mis hermanos, viene del griego perionexia, lo cual es un deseo desmedido de tener más. Y eso pues rebasa la línea de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es prudente, de lo que es sensato y lleva a lo prohibido. Y por eso es la avaricia que al final nos puede llevar ¿a qué creen? A la idolatría. Por eso dice la palabra que el amor al dinero es raíz de todos los males. El amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Y la avaricia, mis hermanos, lleva al deseo de tener cada vez más de lo que ya tenemos. Y eso hasta nos puede llevar a tener pensamientos de robo para tener cada vez más. Hay cristianos, mis hermanos, hay cristianos que oran para que Dios les dé más poder. Y aunque la Biblia dice que el poder ya actúa en nosotros, pues antes lo que actuaba era el poder que venía de afuera hacia adentro por el pecado. Pero cuando ya somos, ahora que somos hijos de Dios, el poder tiene que salir de dentro hacia afuera, mi hermano. Pero si no tenemos nada que ver con la palabra de Dios en nosotros, ese poder no se puede manifestar. Por eso, como cristianos, lo vuelvo a repetir, tenemos que vivir una vida en comunión con Dios y también una vida llena del estudio de su palabra. Y por eso se hace la invitación, ¿no? Que entremos al instituto, que entremos a estudiar la palabra, que no faltemos a los servicios, que no dejemos de leer la palabra de Dios. Ese poder, mis hermanos, que nos da la palabra, nos puede hacer que quedemos exentos de la avaricia y por ende también de la idolatría, que produce ese amor al dinero. Pero fíjate bien, la avaricia no solamente es el deseo de tener dinero, no, mi hermano, sino que muchos caen en la avaricia de querer tener todos los dones. Esos dones que dice la palabra en 1 Corintios 12, 8 al 10. La palabra de Dios dice que los procuremos, ciertamente, que procuremos los dones. Pero también puede haber avaricia al quererlos obtener
para un beneficio propio y para ser visto por los hombres. Porque ¿cuál puede ser la motivación de algunos hombres para querer tener los dones espirituales? Fíjense bien, el deseo de tener a una persona ajena a nuestro cónyuge, eso nos va a llevar al pecado sexual. Y la avaricia, mi hermano, la avaricia siempre va a estar ligada a la inmoralidad sexual. Vamos a entender esto mejor y vamos a ver Efesios 5:5. Efesios 5:5, acompáñenme por favor. Dice la palabra: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es que idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Notemos cómo hay esa relación, ¿no? Esa ligación entre fornicación, inmundicia y avaricia. ¿Y con qué se liga todo eso? Con la idolatría. Números 25 del 1 al 2. Vamos a ver lo que dice Números 25 del 1 al 2. Léanlo ahí en la pantalla, por favor. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿A qué pueblo se estaba refiriendo? Al pueblo de Israel. La Biblia no menciona cómo los hombres israelitas se involucraron, con la inmoralidad sexual. Sabemos que la prostitución sagrada era una práctica común entre las religiones cananeas, quienes adoraban a otros ídolos y a otros dioses. Y quizá Israel al principio no pensó en adorar a ídolos, pero sí pensó en tener relaciones sexuales con mujeres paganas. Pero fíjense bien, no pasó mucho tiempo para que comenzaran ¿a qué? A asistir a esas fiestas locales y a las celebraciones familiares que incluían la adoración de ídolos. Pronto, muy pronto estuvieron metidos de pies a cabeza en las prácticas de la cultura pagana. Y su deseo, mis hermanos, su deseo de diversión y placer los llevó a faltar a su compromiso espiritual. Cualquier exceso de avaricia, mi hermano, cualquier exceso de avaricia va a llevar a la idolatría. Y la idolatría va a llevar a la perversión sexual. Por eso, cuando se enfatiza el amor al dinero, nos hace pensar en aquellos predicadores que se dedican a la prosperidad. Curiosamente, ellos están cayendo en pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque tienen un deseo desmedido por el dinero. Y siempre la avaricia llevará a la idolatría, y la idolatría llevará a la perversión sexual. Y la Biblia así lo asocia. Entonces, ¿cuál sería, mi hermano, el antídoto contra la avaricia? ¿Cuál sería? Pues el contentamiento. Esto es, contento con lo que tienes, contento con cuanto tienes, contento por todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios te dio. Y lo que ganas es lo que Dios te ha dado. No nos afanemos más, mis hermanos. ¿Por qué? Dios sabe nuestras necesidades. Debemos tener contentamiento también, ¿con qué creen? Pues con nuestro cuerpo físico.
con nuestra esposa que nos tocó, con los maridos que les tocó a nuestras esposas. Porque, ¿qué creen? Si no hay contentamiento con esto, pues van a empezar a caer en adulterio porque no hay contentamiento y empiezan a codiciar. Por eso el antídoto contra la avaricia es, y siempre será, el contentamiento. Tal y como lo dice la palabra. No es esto, no estoy hablando de conformismo, mis hermanos, sino que es reconocer que todo esto es lo que Dios nos ha dado. Amén. Cuando tú llegues a tu hogar, cuando llegues con tu familia, voltea a tu alrededor y dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Verdaderamente es una bendición tener lo que tenemos. Filipenses 4:11. Fíjense bien lo que dice Pablo en esta carta a los Filipenses. Filipenses 4:11. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. Lo que Pablo no tenía, mi hermano, precisamente era mediocridad. Él no era mediocre y él no era conformista. Por eso, lo que está hablando aquí Pablo es de un estado del corazón que está sujeto a la soberanía de Dios y está agradecido por lo que Dios le dio. Y aún en este momento, nosotros sabemos que la soberanía de Dios se sigue manifestando en las personas que le amamos. Dios es soberano y Él sabe lo que necesitas y Él te va a dar lo que necesitas. No te va a dar más, hermano. Por eso nosotros debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Amén. Por eso aquellos que quieren tener pues mega iglesias, porque hay muchos que quieren tener mega iglesias, ¿sí sabían? Ellos están apelando al orgullo. Y quienes quieren tener esas mega iglesias deberán decirle a Dios pues cuál es verdaderamente esa actitud que hay en su corazón. Porque no es nada más tener una mega iglesia de más de 1000 miembros, ¿no? Sino es ver, mi hermano, cómo se llegó a tener esa iglesia. Dios no, a nosotros, mis hermanos, nos puede dar una mega iglesia, pero si nos la da, que sea por sus propios medios y no por medio de la mercadotecnia, como muchas iglesias al día de hoy se hacen de muchos miembros por la mercadotecnia y no tanto por lo que predican. Hay iglesias que tienen más de 1000 miembros, o sea, muchos más, mis hermanos. Pero hay que ver por qué. ¿Por qué esas iglesias están llenas así? Colosenses 3:6 dice así. Fíjense bien, Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios, vamos a ver aquí una cosa muy importante, mis hermanos, porque muchas veces nosotros cuando leemos la ira de Dios podemos pensar que la ira de Dios va a venir sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, pero fíjense bien, la ira de Dios es el castigo, pero para los no nacidos de nuevo. Y esa va a ser una reacción constante e invariable de Dios contra el pecado, la ira de Dios. Ahora veamos lo que dice Romanos 1:18 para confirmar esto que estoy diciendo. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Desde dónde se revela el castigo de Dios? Desde el cielo. ¿Y sobre de quién se revela? Sobre los no nacidos de nuevo.
Pero fíjate bien, a los cristianos que pecan, no viene la ira de Dios, pero viene la disciplina de Dios. Lo cual, mi hermano, son dos cosas totalmente distintas. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12, 5 y 6 rápidamente. Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies ¿qué? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí está muy claro, mi hermano. Por eso, como hijos de Dios, nosotros no debemos de menospreciar la disciplina del Señor. Porque cuando uno se dice cristiano, entre comillas, pero sigue dándole vuelo a la hilacha y ve que no pasa nada y no pasa nada, al fin que no pasa nada, yo le sigo así. Creo que estoy bien nada más yendo los domingos y la demás resto de semana vivo pues como yo quiero vivir. Entonces ese cristiano que anda dándole vuelo a la hilacha y ve que no pasa nada, es porque no es un nacido de nuevo. El Hijo de Dios, o el que es hijo de Dios, confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Pero eso, mis hermanos, debemos de tener muy claro que eso no nos evade de las consecuencias del pecado que cometimos en el pasado. Y eso es algo que debemos de tener siempre en cuenta. Un ejemplo. Pues yo trabajaba en una empresa e hice un fraude. Y me llevé una lanota. Y después me salgo de esa empresa, alguien me predica de Dios, llego a la iglesia, recibo a Cristo como mi Salvador y digo, ya la hice. Pero ¿qué crees? Tienes 2 años de cristiano y de repente llegan a tu casa y te dicen: está usted detenido porque llevó a cabo un fraude en la empresa donde usted trabajaba. El pecado, mi hermano, siempre va a traer consecuencia. Dios te perdona, sí, pero el pecado trae consecuencia. Por eso, mis hermanos, no menospreciemos la disciplina del Señor. Colosenses 3:7 dice: en las cuales cosas vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Habla aquí del tiempo pasado. Por eso la palabra anduvisteis, lo cual era una práctica de todos los días, todos los días, todos los días. Y era cuando vivíamos en ellas cotidianamente. Y por eso se manifestaba en nosotros la mentira, se manifestaba la ofensa, se manifestaba la maldición. Te acostabas pensando en qué tranza ibas a hacer al otro día, te acostabas también pensando en la que no era tu esposa y en qué mentira ibas a decir al otro día para no ir a trabajar, etcétera, 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 etcétera. Por eso en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, aquí está hablando del tiempo pasado. Pero ten mucho cuidado, mi hermano, si tú sigues practicando esto. Ahora vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, Colosenses 3:8. Dice, pero ahora, de ese pero ahora, ¿de qué está hablando? De tu vida actual. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y pone otra lista el apóstol Pablo. Dice que dejemos la ira, dejemos el enojo, dejemos la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de nuestra boca. Aquí el verbo dejar en el griego significa alejarse, significa desechar, significa despojarse,
como quien se despoja de la ropa sucia después de un día de trabajo. El verbo dejar habla de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. De eso está hablando esta palabra, que dice, pero ahora dejad. Ahora, fíjate bien, en esta lista aparece la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Bueno, pues la ira, mi hermano, del griego orgé, habla de un estado de amargura cargado de resentimiento. Como lo dice Hebreos 12:15, que por eso surge la raíz de amargura, en la ira. La palabra enojo viene del griego thumos, y significa explosión repentina sin control. Y eso es algo, mi hermano, que nosotros tenemos que ir aprendiendo a dominar. La palabra malicia viene del griego kakia y habla de maldad, habla de buscar hacer daño a otros y habla de daño tanto físico como moral. Eso es la malicia. La blasfemia, del griego blasfemia. La blasfemia es un desprecio. ¿Un desprecio contra quién? Pues contra Dios y contra el ser humano. Eso es lo que habla la blasfemia. Y las palabras deshonestas de vuestra boca, del griego aiskrología, quiere decir palabras repulsivas que llevan el propósito de herir y dañar. Y también habla de las personas que son mal habladas. Yo no sé si ustedes han encontrado con cristianos que aquí son todo espiritualidad y te los encuentras allá afuera y son todo albur. Colosenses 3:9 dice, vamos a terminar, mis hermanos. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de qué? Del viejo hombre con sus hechos. Concluimos, mi hermano. Escucha esto. Cuando un cristiano miente o cuando un cristiano hace todo lo que no debe de hacer, a quien está imitando es a Satanás. Satanás, mi hermano, es el padre de mentira. Satanás es el que te va a guiar a hacer todas estas cosas. Satanás es el que va a atacarte en la mente, como quiso hacerlo con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos la verdad, a quien imitamos es a nuestro Padre, quien es Dios de verdad. Toda mentira, entonces, procede de Satanás. Toda verdad absoluta proviene de Dios. ¿Qué camino vas a seguir, hermano? Si tú ya eres un cristiano que dices amar a Dios, que dices que tu vida le pertenece a Dios, hermano, tenemos que demostrarlo con los hechos. Pero una cosa sí te digo, tú solo no lo vas a poder lograr. Tienes que tener el poder de Dios dentro de ti y ese poder solamente lo puedes tener llenándote de su palabra y teniendo comunión con Dios. Finalmente, hermano, no hagas nada de esto habiéndote despojado ya del viejo hombre con sus hechos y con sus vicios. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, hermano. No vivamos como si todavía lo fuéramos. Por eso debemos vencer la inercia que hay en nuestra carne. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sujetándola, pues no hay otra manera. ¿Cómo? Con el poder de Dios, de la nueva naturaleza que proviene de Él. Y termino con Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo,
el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mi hermano, cuanto más conocemos a Cristo y de su obra, mayor será el cambio en nuestras vidas y un día llegaremos a ser semejantes a Él. Amén. Cierra tus ojos, mi hermano. Vamos a orar.